Ya estamos de vuelta y afortunadamente ya se incorpora con nosotros Felipe Gaitán, que venía sufriendo un poco con el tráfico, pero ya está aquí con nosotros para continuar con este análisis de lo que estábamos platicando de la situación que se dio en Culiacán. Le voy a pedir obviamente a Felipe su opinión para ya entrar en materia de la perspectiva de lo que viene. ¿Cómo interpretan lo que va a pasar después de Culiacán? Felipe. Bueno, el caso de Culiacán va a ser un hecho, un suceso paradigmático para este ¿El sexenio. Ayotzinapa de López Obrador? Quizás no, pero sí va a ser la piedra de toque en seguridad, que ha sido la piedra de toque de los diferentes sexenios. Sí. No tanto por el tema del manejo que hizo, sino la forma en que lo resolvió. A final de cuentas, cuando suelta al hijo del Chapo Guzmán, hay un mensaje que puede interpretarse de muchas maneras. Una de las cosas es evitamos un baño de sangre. Por otro lado, dicen el narcotráfico doblegó al gobierno. Sí. A final de cuentas polarizó la opinión pública, y que me parece que los que salen mal lastimados no son ni siquiera los culiacanenses, los culichis que lo viven. Ellos dicen, lo hemos vivido, pero no de esa manera. Yo escuché una encuesta hoy de Mitoski. El 80% de la gente de Culiacán respalda lo que el presidente hizo, ¿sí?, porque a ellos les estaba tocando. Pero si haces esa misma encuesta a nivel nacional, el resultado fue que el 60% está en contra de cómo pasaron las cosas. Sí, el que lo vive lo padece, ¿no? Sin duda. Pero creo que la opinión pública se ha polarizado sobre uno de los actores que hasta ahora se había mantenido como impoluto en la percepción de confianza, que es el Ejército Nacional, el Ejército Mexicano. Es decir, porque se llega a polarizar en términos de, o fueron unos cobardes, llegan a decir algunos, que no me parece que sea lo correcto. Otros dicen, los doblegaron, a final de cuentas tiene más capacidad de fuego el narcotráfico. Otros dicen que en realidad fue una cuestión estratégica. A final de cuentas, lo que vemos ahí es que el que quedó mal, a final de cuentas, quedó en medio de esta polarización, fue el Ejército Mexicano. Sí, señor. Y lo que tenemos también, el presidente abona eso cuando dice, ellos hicieron una mala estrategia. A ver, son ellos. Pero es la Guardia Nacional. Los que hicieron la mala estrategia fue la Guardia Nacional, no fue el Ejército. Sí, de hecho, ya trascendió que el general secretario, de hecho, está muy, muy enojado, porque él tuvo que salir con Durazo a dar la cara cuando él se enteró en tiempo real de lo que estaba pasando. El Ejército no participó. Pero supone que en la Guardia Nacional el que opera, o sea, tiene un titular civil, pero el que opera son mandos militares. Pues en este caso, el que ordenó y operó todo fue el señor Durazo. Sí. ¿Te das cuenta entonces que hay una descoordinación total, entre agencias absoluta de seguridad? Pero ahí, insisto en esta parte, el Ejército Mexicano creo que es el que sale mal estimado. Sí, por imagen sí. Figura. Entonces creo que es una mala señal, sobre todo para la estrategia de seguridad. Es un quiebre en la reputación del gobierno en términos de seguridad, pero sobre todo una víctima, que en este caso es el Ejército, una víctima de la opinión pública que no se merece el trato que se le está dando. No, y yo creo que el Ejército, y así lo manejo como una masa, que para nada es amorfa, se está empezando a cansar. Y se está empezando a cansar. ¿Qué viene, Nacho? ¿Cuál es tu perspectiva después de esto? Pues yo considero que a partir de ello, lo que va a suceder es que Estados Unidos va a solicitar entrar por objetivos estratégicos. Y pues lamentablemente lo va a comparar con Culiacán. El gobierno yo creo que va a tener que hacer un análisis profundo si verdaderamente conviene al país que Estados Unidos haga operaciones al estilo Colombia, de entrar directamente por el objetivo y retirarse. Pero en México tenemos una frontera muy, muy grande, con un tráfico de armas que es avasallador. El poder que vimos sobrepasa, yo creo, a cualquier cártel. Yo haber visto Barretts en camionetas 350 que cargan más de 2 o 3 toneladas, en donde llevan armamento, en donde sabes la posibilidad de fuego que pueden tener, donde estás hablando que ya tienen, hay una persona apostada en una calle que tiene un calibre 100, ¿no? Estás hablando de que eso puede volar un automóvil, ¿no? Estás hablando con gente con lanzagranadas. Entonces, vaya, nosotros no fabricamos eso. Sí, pero entonces parecía que estás narrando un episodio en Siria, nada más que fue en Culiacán. Es correcto. Entonces, este poder, porque no solamente es esta estrategia que a veces tienen los cárteles de ser muy, digamos, impactantes con el incendio de un automóvil en una carretera, con el incendio de un taxi en un puente,
cosas que sabes que va a parar el tráfico, que va a provocar nerviosismo, pero que es muy barato. O sea, armar, digamos, armar un operativo en donde tienes que quemar un automóvil es lo más barato. No necesitas ni gasolina, ¿no? Pero... Conforme a redes sociales... Pero lo que sí es verdaderamente impactante es la fuerza en armamento que presentaron ellos. Y yo creo que... Pues mira, a ver, sí, porque... Atacaron varios, 14 puntos diferentes. 14 puntos diferentes y le dieron... A ver, todo el mundo que dice que en 5 minutos, 15, no, a ver, el tipo duró yo más de 2 horas detenido. 3 horas duró. Y el procedimiento, digamos, desde inicio hasta el final se calcula que duró más de 4 horas. Y a ver, lo peor que puede pasar es que alguien haya grabado la negociación. Vi también a un gobernador desdibujado, a un gobernador que hicieron a un lado y a un gobernador que ni siquiera en una de esas se le avisó no sabía nada. que iba a haber este operativo. Entonces, bueno, no había forma ni siquiera de echarle la culpa a un policía municipal. No, de verdad, El asunto... No, hasta hoy. El asunto pese a que se están repartiendo, sí. Pese a que se están repartiendo culpas, no toca al estatal, no toca a la Policía Ministerial de Sinaloa, no toca a la Policía Federal, ¿no? Y sí, verdaderamente se está llevando un baño pero hoy sí considero hoy el presidente en la mañanera de estragos serios al gobernador. Dijo, a ver, el gobernador no tiene vela en este entierro. Pues bueno, que también, a ver, tampoco va a contar mentiras, ¿no? Luego se les da. Bueno, acuérdate la conferencia. En la conferencia estaban Durazo, el general secretario y el gobernador, y los tres estaban dando datos diferentes. Sí. Pero a ver, yo sí creo que meterse con un gobernador de ese estado, en donde por lo menos lo que sí creo que tiene Quirino es que esté informado. Yo supongo que sí. Y yo creo que sí sería un reto difícil. Uno de los gobernadores mejor evaluados del país. Retarlo a verdaderamente empezar a contar verdades sobre lo que sucedió en aquellas horas aciagas Mira, yo he tenido Culiacán. comunicación sobre todo con gente de grupos empresariales, me refiero a cámaras, que además estaban ahí, y les voy a contar, por ejemplo, una anécdota. Estaba el presidente nacional de la Canadevi en Culiacán porque iba a un evento. Estaba echándose un taco en un restaurante cuando empieza todo esto. Llama a la Cámara de Comercio a ver si le podían abrir y le daban asilo. Afortunadamente para él, la Cámara de Comercio de Culiacán estaba a 3 cuadras de donde él se encontraba, y literal, como si estuviéramos viendo una película de guerra, se fue arrastrando las 3 cuadras por el piso hasta que logra llegar a la Cámara de Comercio y le abren y se resguarda, y se tiene que quedar ahí más de 4 horas porque todo el asunto de las balaceras y la inseguridad duró más de 4 horas. Toda la noche. Entonces, la narrativa oficial dista mucho de la realidad. Y el otro punto que yo quería comentar es que el cártel Jalisco Nueva Generación, que es mucho más sanguinario que el de Sinaloa, había estado enfrentando al Estado mexicano con el pretexto o el argumento de que el Estado mexicano estaba apoyando al cártel de Sinaloa. Después de la devolución del señor Guzmán, ahora sí que, como diría el presidente Calderón, haya sido como haya sido, por la razón que sea, hoy los del cártel Jalisco Nueva Generación se van a sentir muy ofendidos con el gobierno, y esto, creo yo, lamentablemente, va a generar reacciones nada. El cártel ya tiró un helicóptero. Sí, señor. Entonces, un helicóptero de fuerzas especiales. A mí hay que recordar que no ha sido el único suceso donde se ha involucrado toda una población. Ha sido Monterrey con los bloqueos, con camiones y demás. Sí. Hubo un estado casi de sitio en el caso de Monterrey, no de este nivel, pero sí hubo. En el caso de Guadalajara también ocurrió cuando la detención del Mencho, y han ocurrido en poblaciones pequeñas. En Apatzingán ocurrió el año pasado, y de alguna manera, y en Zamora también ocurrieron estos sucesos. La cuestión es, la respuesta que se está dando en este momento polariza bastante, buena o mala. La gente y la percepción de los que saben en seguridad dicen que es una buena decisión, una mala estrategia, a final de cuentas, pero la repercusión al final va a ser el fortalecer un cártel y hacer enojar a otro. Ignacio, que se viven la vida peleando, de por sí. Ignacio decía algo muy cierto, los Estados Unidos está presente, hay mano aquí. Después, recordemos que hubo una reunión después con el embajador y las agencias de seguridad. Ayer. Entonces, y de un nivel que uno pensaría que es de bajo nivel, no. Secretarios. Eso me recuerda a Colombia cuando se reunieron en las embajadas para toda la estrategia contra Pablo Escobar Gaviria.
que a final de cuentas acabó muerto, Sí. literalmente. Y lo que vemos aquí es, empieza a haber una intromisión de Estados Unidos, por eso no dice nada, a final de cuentas No, va a a ver, aparecer. el presidente López Obrador dijo que el señor Trump le había llamado para respaldar la decisión que había tomado. Ok. Y la información que yo tengo no es esa. El presidente Trump le llamó para decirle que estaba muy preocupado por lo que había pasado y que eso no se podía volver a repetir. Lógicamente, luego nuestro presidente sale con su narrativa, con su mundo paralelo, donde dice, hasta Trump me llamó para felicitarme. No es verdad. No, y menos con una frontera tan porosa como la norteamericana. Y con un personaje como del cual estamos hablando. Un punto que aquí yo veo, tomando el punto de hacia dónde vamos, Ujú. para mí el ejercicio que vimos de despliegue de fuerzas en Sinaloa por parte de la delincuencia organizada fue monumental. Creo que nos habíamos imaginado que esto pudiera suceder, pero el haberlo visto, el haber palpado, como menciona Nacho, el calibre de las armas, Sí, la cantidad. organización, porque perdón, yo sí creo que ahí está, esta es una demostración de la organización, Pues a ver, atacaron 14 puntos. En de la menos de una hora. sincronía, de cómo tenían tomada una ciudad en minutos, porque no fue ni una hora. Me parece que habla de un músculo que desafortunadamente no es que las Fuerzas Armadas no lo tengan, no lo han dejado mostrar. No fueron nada más las Fuerzas Armadas, yo creo que aquí la mano de la famosa Guardia Nacional, que ya vimos la capacidad de reacción que tiene, sobra decirlo. Y por último, señalar que para mí sí este ejemplo se va a replicar, o este ejercicio se va a replicar en el mediano plazo en otros estados, si el presidente y la administración pública no se sientan a platicar y a revisar qué es lo que salió mal, porque evidentemente algo salió mal. Y No, cuidado muy con mal. Guanajuato. Salió muy mal. Cuidado con Guanajuato, Claro. cuidado con Celaya actualmente, que presenta unos índices muy fuertes en cuanto a lo que es el derecho de piso que se está cobrando. Cuidado con otros estados como Nuevo Jalisco. León, cuidado Jalisco. con Jalisco. Tamaulipas, Mucho Veracruz. cuidado, presidente, porque aquí se le está haciendo un problema que va a ser de una factura verdaderamente. Antes de enorme. irnos a un corte, Nacho, ¿qué tan estratégico o valioso sería que ahora el gobierno se dedicara a tratar, y no digo recapturar porque nunca lo tuvieron, de capturar al señor Guzmán? Mira, yo creo que va a tener que pensar ya no solamente en Ovidio, sino en Archibaldo, y tener ya una lista muy clara de quienes verdaderamente controlan el cártel, porque me imagino que la nómina es amplia. Aquí el problema es que, bueno, pues tienes el principio de terreno cedido, terreno perdido. Sí, señor. Entonces sí vas a tener que de alguna forma sacudirte esta afrenta. Y en Capturarlo. segundo lugar, bueno, tener el descaro, un abogado del Chapo, salir a agradecer todas las Eso fue un atenciones. Y pitorreo. oye, fíjate que en la fiscalía lo trataron muy bien, le dieron Que el café. presidente no respondió ni siquiera a esa. Híjole, es que ¿qué respondes? No, pero lo increíble es que suceda. Nada. Sí, eso sí es verdaderamente Es ya como de tragicómico, este. o sea, Pues mira, yo una le tragedia. llamaría para no caer, digamos, en zonas así ya de risa. Pantanosas. Pantanos, sí es paradigmático y creo que rompe además con un principio de parte de ellos de ocultarse y tal. No, hombre, le mandó saludos la mamá, le agradecieron los hermanos. Yo no sé ni siquiera cómo se comunicaron con el Chapo, también estaba agradecido. Hombre, de verdad. Y además esa fuerza no se desplegó para tratar de rescatar al Chapo. Que eso es también Si esa llama imagen- muchísimo la Si esa atención. imagen del agradecimiento saliera en una película, en una serie, dirías es ficción. Pues sí. ni siquiera en las series de narcos. Güey, vaya, no te la crees, ya brincas el capítulo, dices, no, y aquí ya se lo Y en ese inventaron. sentido sí hay que reconocer a López Obrador que está haciendo historia. Sí, Porque desde tiempos de la Revolución creo que no habíamos visto una Fuerza Armada sojuzgada, un estado de guerra, porque eso fue un estado de guerra, perdón, una ciudad que estuviera declarada zona de resguardo por más de 24 horas. ¿Qué le está pasando al gobierno? yo diría Aquí que también urge hay que veamos reconocerle qué hay. en todo lo que vale que hoy estamos mejor que la próxima semana que viene. ¿Sí? Sí. Dios mediante.
Y digo, luego suena broma, pero sí, ¿no? Que mucha gente se quiere ir a vivir a Sinaloa porque ahí no gobierna el presidente No, y López de verdad, Obrador, yo ¿no? sé que a lo mejor algunas personas del auditorio podrían decir, es que no son serios, no, si no fuera porque estamos hablando del Estado mexicano, sí es para dar risa. Sí, señor. Sí es Risa. Yo decía y para ayer ayudar que a la cuando, tragedia. después de la batalla del 5 de mayo, el general Zaragoza le reportó al presidente Juárez que las armas nacionales se habían cubierto de gloria. Me hubiera encantado saber qué le reportó el general secretario al presidente López Obrador después de Pero estaba Culiacán. viajando a Oaxaca. Bueno, pero comunicado en un algún vuelo. momento llegó el mensaje, ¿no? Señor presidente, las armas nacionales se han cubierto de vergüenza. Vamos a un corte, no tardamos nada.